Muy buenas noches, jóvenes. Les voy a decir cómo se debe exponer el proyecto del reporte final de investigación de la capacitación. Por ejemplo, supongamos que este es mi proyecto y yo digo, maestro, muy buenos días. Mi proyecto se llama La IA, un nuevo docente en nuestras computadoras. Ese es el nombre que yo le puse porque lo que yo estaba buscando es cómo los maestros usan la inteligencia artificial como parte de su proceso de aprendizaje hacia los alumnos. En la hoja que sigue va usted a encontrar el índice. Empezamos con el índice de contenidos que encontramos en la página 1. El capítulo 1 yo lo llamé delimitando la problemática. El capítulo 2 lo llamé justificación del proyecto. Y el capítulo 3 razones, ventajas y desventajas de trabajar el proyecto. Para el capítulo 4 opté por unir el menú de las investigaciones, la adopción de la IA, la primera fase del conocimiento, razones de implementación de la educación, obstáculos con el uso de la IA en la educación, pérdida de pensamiento crítico por el uso de la IA, cómo evitar esta práctica. El capítulo 5 tengo el formato de instrumento de investigación. Aquí tengo la encuesta elaborada y le llamé efectos del uso de la IA en la educación. Esa encuesta me arrojó un informe. El informe lo puse en el capítulo 6. Se llama población seleccionada, resultado del obtenido de la encuesta, los datos personales, el primer apartado que es aplicación de la IA en la escuela, razonamiento crítico y la IA, herramientas de la IA útiles en la educación. El capítulo 7 llamamos proceso de investigación. El proceso de investigación es todos los pasos o el cronograma que yo llevé para elaborar el proyecto, qué acciones fueron favorables, obstáculos me presentaron, y la población encuestada, pequeña muestra de la población encuestada. Por último, la conclusión del proyecto y los trabajos citados, es decir, la bibliografía. También es un índice de gráficas en el cual está compuesta por 12 gráficas que más adelante le hablaré. Y después tenemos el índice de tablas. Como usted me mencionó, tenemos 14 tablas que conforman el proyecto. Este es lo que conforman mis 3 índices. Entonces ustedes pueden observar, como nos los pidió en el trabajo, en el diseño del trabajo, que la portada del trabajo no sea contada y que a partir del índice ya está enumerado, esté paginado en números romanos, con un pie de página con la fecha, con la hora y un encabezado donde está el nombre de mi proyecto. Aquí podemos ver cómo está y arrancamos el proyecto. En el capítulo 1, delimitado la problemática, mi proyecto está enfocado a la inteligencia artificial. Lo delimité como la inteligencia artificial como herramienta didáctica del salón de clases. La problemática que empecé a abordar es la forma de realizar investigaciones ha cambiado drásticamente en los últimos años. Esto debido a la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial, ChatGPT para ser particular, durante el proceso de elaboración del trabajo, lo que ocasiona que los docentes usen la herramienta copiar y pegar en lugar de analizar la información. ¿A qué público me dirigí? Me dirigí a jóvenes exclusivamente de este plantel, del plantel Jalachó, que usen activamente la inteligencia artificial para realizar investigaciones, análisis y resolución de problemas. No me importa si están en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto de semestre, pero que cursen aquí el plantel. Para iniciar, trabajé la justificación del proyecto, en donde yo digo el por qué opté o deseo investigar este proyecto. Para empezar, la inteligencia da un giro de 80 grados a la procesación de la educación. Una de las razones muy fuertes. Adaptarse a las necesidades de cada estudiante, promoviendo el aprendizaje autónomo y facilitando la gestión del tiempo. Esto es lo que yo trato de perseguir, que no veamos la inteligencia artificial como un enemigo, sino como un amigo. Estamos viendo también que la parte importante está aquí. No obstante, es una arma de doble filo. Aunque la inteligencia artificial plantea un cambio radical en la educación, también presenta un problema sumamente serio y un completo dolor de cabeza para los docentes. Estamos hablando del plagio asistido por inteligencia artificial. Muchos alumnos roban, copian de inteligencia artificial para entregar tareas. Entonces, en vez de que lo vamos a un enemigo, vamos a volverlo un amigo. Práctica degenera el pensamiento crítico y la habilidad de investigación. Esa es la justificación más fuerte. Aquí podemos ver que le puse 2 notas al pie. ¿Cuáles son las razones, ventajas y desventajas de trabajar este proyecto? Aquí, si usted se da cuenta, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 razones fuertes y considero que la parte más fuerte está aquí. No se tiene conciencia del potencial de la IA y se desperdicia su uso en la copiar y plegar tareas. Siento que esta es una de las partes elementales que está moviendo mi proyecto. El otro siento que es
Permiten automatizar tareas como la calificación o admisión de calificaciones. Siento que tanto como puede ser un amigo, puede ser un enemigo. Esas son las razones por las cuales yo opté. Bien, así a grosso modo explico las dos razones. Después me voy con las ventajas y desventajas. La ventaja más es que es un tema actual con mucha fuente de información. Eso me ayuda. Segundo, que la desventaja que yo puedo tener es que se puede, así como hay mucha información, puede encontrar información falsa o adulterada. Puede resultar muy complejo de entender para X personas. Sin embargo, eso vamos a tratar de que el proyecto sea lo más claro posible. No olvidemos que las máquinas son excelentes para responder preguntas, pero la educación debe enseñarnos a hacerlas. En el capítulo 4, tras investigaciones, opté por 4 subtemas. El primer tema que consideré necesario es la adopción de la IA. La primera fase era conocer cómo lo adopto. La segunda, cuáles son las razones de implementación dentro de la escuela. El tercero, los obstáculos al superar con el uso de la IA en la educación. Pérdida de pensamiento crítico en la IA y cómo evitar esta práctica o estrategias. Si nos da cuenta, aquí en la adopción de la IA, yo voy a manejar esta situación. En la primera manejé una revista científica, el que se llama Dominio de las Ciencias, en donde yo expliqué qué es la inteligencia artificial, en qué campo se ha aplicado. Aquí podemos verlo muy bien. Si yo le doy clic, me debe regresar acá. Y después voy con las razones de su implementación, las razones más fuertes de su implementación. Usé para ello una página web del Tecnológico de Monterrey, en donde describe son las razones por las cuales se aplica en la educación. Entre ellas menciona que mejora la participación y compromiso de los estudiantes en el aula, mejora la accesibilidad de contenido al alumnado discapacitados, amplía el acceso a recursos y conocimientos, etc. El tercer tema, que llamé obstáculos a superar con el uso de la IA, lo usé para un libro. El libro es de Aguilar, Luisa García, perdón, no es un libro, es un video, en donde en el video es una explicación o una entrevista que le hacen a Luisa Aguilar, donde ella resalta las ventajas y desafíos que se presentan al usar la IA en la educación. Dice que puede disminuir la interacción entre estudiantes y profesores, afectando las relaciones educativas, contrapuntea todos los beneficios. Dice que la recopilación de datos plantea preocupaciones sobre la privacidad de los estudiantes y el uso indebido de sus datos personales. El último es la pérdida del pensamiento crítico por el uso de la IA. Aquí sí se usó un libro, expuso y defendió de Cornelio 2024, expuso y defendió la idea de integración de la IA en el aula. Aquí él está a favor del aula, dice que pese a que son máquinas rutinarias, se puede mejorar el pensamiento crítico y la creatividad y la empatía en los estudiantes. Implementarlo ya no es una obligación, ya es una necesidad. Y por último tenemos un reporte. ¿Cómo evitar la práctica de la IA? Existen diversas estrategias de cómo lo podemos llevar en el aula. Y plantea 5, dice que tiene que ser a través de una supervisión activa de los docentes, fomenta el pensamiento crítico, es decir, que sea estudiantes a ser críticos en el uso de la tecnología. Por lo tanto, la bibliografía que yo investigué está a favor de lo que yo pienso investigar. Bien, continuamos. En el capítulo 5 les presento la encuesta que usamos. ¿Qué objetivo tenía la encuesta? Analizar cómo la implementación de la inteligencia artificial en la educación puede afectar y debilitar el razonamiento y pensamiento crítico de los estudiantes. Esta encuesta se lo dirigía a jóvenes del Colegio de Bachilleres Platela que utilizan activamente la inteligencia artificial para realizar investigaciones, análisis y resolución de problemas. En el primer apartado tengo los datos personales, como su nombre, su edad, su grado académico, cómo se considera como alumno, cuál es su promedio, la selección de herramientas de inteligencia artificial que conoce, manejo 13, ChatGPT, la Meta, el BERT, las habilidades que representen un desafío para él, cuál está pensando problemas, por lo tanto acude a la inteligencia artificial, matemática, lectura, redacción.
análisis de texto, lenguaje oral, selecciona los recursos que posee, qué recursos usa para trabajar con la IA, acceso a internet, bibliotecas locales, centros de cómputo, computadoras de escritorio, laptop, tableta, teléfonos inteligentes. Y después, en el primer apartado que quiero saber de los estudiantes son la aplicación de la IA en la educación. Para ello tengo 5 indicadores y de los 5 indicadores estuve trabajando con 2, con utilice las herramientas de inteligencia artificial como Simple o Photomat. Y otro que usé para mi proyecto, prefiero usar la ChatGPT o Blink en lugar de leer o analizar textos escritos. Y trabajé la otra que utiliza herramientas de inteligencia artificial como Canva, Slit, etc. Estos son los 3 indicadores que usé para conocer cómo aplica la IA en la escuela. Con relación al segundo apartado, razonamiento crítico y la IA, inteligencia artificial, también tengo 5 indicadores y para saber cómo el estudiante o el docente maneja el razonamiento crítico, usé identificar ideas principales de un texto, redacta textos de forma fluida y me resulta complicado realizar una investigación profunda, esos 3, para conocer el razonamiento crítico y la inteligencia artificial. Con relación a la herramienta de la IA útiles en la educación, tengo 5 apartados igual y grafiqué o usé para conocer cómo usan las herramientas IA, si las IA que utilizan son útiles en su educación. Usé uso de la IA como símbolo para resolver problemas matemáticos. Recurro a la búsqueda de la IA como el ChatGPT para encontrar artículos y fuentes y utilizo las herramientas IA como Grammarly para corregir errores gramaticales y mejorar la claridad de mis escritos. Esto es lo que fue mi instrumento, como le mencioné, que se le aplicó a 30, ¿sí?, docentes de colegio bachilleres. ¿Qué arrojó este instrumento? Este instrumento, el resultado lo organicé en el capítulo 5 llamado Informe de Resultado de Investigación. Bien, entonces a grosso modo, antes de presentar ese resultado, la población que quise encuestar, como les mencioné anteriormente, es a estudiantes de colegio de bachilleres de primer, tercer semestre, específicamente, son los que me contestaron ya realmente. No logré encuestar a ninguno de quinto ni sexto. ¿Por qué elegí esa población? Porque hay una brecha digital entre lo que es el docente y el alumno, son de edades muy diferenciales, muchos docentes no lo usan y los alumnos pues prácticamente ya es parte de su vida cotidiana. ¿Cuáles fueron los problemas que se me presentaron al aplicarlo? El primer problema con la encuesta fue la falta de participación. Como son jóvenes, maestro, me enfrenté con muchos problemas, me contestaban como sea, no eran las respuestas que yo esperaba, tuve que consultarlos personalmente, motivarlos para que me respondiera. ¿Cómo fue el resultado que obtuve al realizar la encuesta? Satisfactorio, regular y satisfactorio. Explica el por qué. Pues fue regular, porque tuve muchos problemas, fue muy complicado obtener esas respuestas de los estudiantes. Si le doy clic aquí me va a abrir mi encuesta, mi formulario que usted puede conocer, así me lo presenta rápidamente. Cuestión de 2-3 minutos. Bien, y después ya aquí le doy clic y va a abrir el Excel y me presentas el Excel, me presentas rápidamente tus gráficas, tus tablitas donde usaste contar, y ya después te regresas acá y me dices, datos personales, analicé el promedio general, es decir, cuánto de calificación tenían los alumnos, y de los que encuesté pudimos observar que 12 están entre el promedio de 70 a 80 y el menor son solo uno, podemos observar que está entre 1 y 70. También podemos obtener rango de que del 91 a 100 son muy pocos, por lo tanto el valor promedio está entre 70 y 80 y una minoría está reprobando. Fueron alumnos que están aprobando que encuesté. Las herramientas que más utilizan los alumnos, podemos ver que usan mucho el Meta IA, también utilizan de la misma manera el ChatGPT, ¿sí? El que menos utilizan es el Symbolab por desconocimiento de la herramienta digital. Podemos inferir que
La verdad es que es un desafío para los estudiantes. Podemos ver que lo usa mucho la inteligencia artificial para resolver problemas matemáticos y para analizar textos y redactar. Por lo tanto, todo está dentro del pensamiento matemático en el área de lenguaje y comunicación. Muy poco lo utilizan para leer. Y ahí la razón más fuerte. De allá me voy al primer apartado. Utiliza herramientas de inteligencia como ChatGPT o Big Chat para crear textos o ensayos. Podemos ver que cómo usa la IA para la redacción. Darnos cuenta que 18 personas lo utilizan a veces, casi nunca lo utilizan. Y por lo tanto el promedio fuerte está en que casi no lo utilizan. Vemos que está el 6, el 5 y el 1. Después nos vamos a usar la IA para resolver problemas matemáticos. Dice aquí que nunca han usado para resolver matemáticas, a pesar de que arriba me decían que lo usaban mucho para matemáticas, es una contradicción, y muy poco dice que siempre lo usa, por lo tanto es grave que no lo utiliza. Prefiero usar ella como ChatGPT en lugar de leer o utilizar textos escritos. Usa la IA para análisis de textos. Dice que casi nunca lo utilizan, a veces, por lo tanto está en un rango de que a veces o nunca, pero sí lo han utilizado por lo menos una vez. Se le dificulta redactar escritos sin usar la IA. Podemos ver que 10 dicen que sí, verdaderamente se les dificulta, y 10 y 20 dicen que no. Por lo tanto, se puede ver que son alumnos con buen promedio, por lo tanto, no dependen mucho de la IA. Después tenemos, se les dificulta resolver matemáticos sin usar la IA. 11 dicen que es verdadero si se les dificulta. Y 19 consideran que es falso, ¿no? Después vemos, se les dificulta identificar ideas principales en un texto. 11 dicen que es verdadero y 19 dicen que es falso. Por lo tanto, 19 dicen que no lo necesitan. Estamos observando que muchos dicen que no está indispensable usar la IA. Usa la IA para entender problemas matemáticos, dice que sí, a veces, por lo tanto aquí dice que sí para matemáticas. Hay otro detalle muy interesante. Usa la IA para resolver problemas matemáticos rápidamente, 10 dicen que a veces, 16 dicen que no. Aquí podemos observar que usa la IA para realizar investigaciones en distintas fuentes. Usa la IA para realizar investigación en distintas fuentes. Dicen que 14 han realizado varias veces, 11 dicen que sí, por lo tanto la mayoría sí lo ha usado por lo menos alguna vez. Bueno, aquí podemos ver que el resultado final es que sí la han usado, no lo consideran indispensable, pero sin embargo sí se están haciendo uso de ello, tanto para el área de matemáticas como para el área de lengua y comunicación. En el capítulo 7, proceso de investigación. Bien, entonces para finalizar, el cronograma con que llevé a cabo todo este proyecto, uno eligiendo el tema, lo entregué el 4 de agosto del 2024. Este tema fue aprobado la primera. Tuve 3 revisiones, no me la aprobaron la primera, tuve 3 revisiones, me fue necesario corregir hasta quedarme con la problemática de la inteligencia artificial y la problemática. Fue cambiado drásticamente varios temas hasta elegir la parte dispensable. La segunda actividad fue selección y justificando el problema. En esta actividad tuve dos revisiones y fue la segunda cuando mi trabajo fue aprobado. Sí, fueron observaciones simples como diseño y organización, etcétera. En la actividad 3, las razones de por qué investigar el tema. Durante esta actividad se presentaron distintos problemas debido a que necesitamos utilizar herramientas nuevamente llamadas tabulaciones. Me representó un reto, se me movía todo. Sin embargo, tuve una sola revisión. En la actividad 4 de las investigaciones, presenté dificultades personales que solo me permitieron tener una revisión, lo cual mostró un trabajo que cumplía satisfactoriamente. En la actividad 5, la encuesta de Wilford Byers, durante la evaluación tuve bastantes complicaciones con el diseño de la encuesta, así que necesito 5 revisiones para ser aprobada. Tuve muchas dificultades para comprender cómo desarrollar los indicadores. La actividad 6, informe de resultados de investigación. La evaluación de trabajo fue compleja, ya que la dificultad no radicaba en el diseño de fórmulas ni en la graficación de datos, sino en la redacción de referencias para mostrar un análisis global coherente, es decir, la interpretación cualitativa de los datos. Aquí tengo acciones favorables, disfruté mucho analizar las respuestas, fue interesante y divertido observar las distintas perspectivas de los alumnos y les tengo varias opciones aquí.
Obstáculos presentados: una dificultad para simplificar la redacción, ajustar el lenguaje a todos los encuestados, comprender a las preguntas. Fue complicado encontrar el equilibrio entre la claridad y la simplicidad, requirió múltiples revisiones. La tabla de población, aquí podemos ver una pequeña muestra. Y por último tengo la conclusión de mi proyecto. Y la conclusión dice, en el cual ustedes lo tienen que leer literal, todo completo: la introducción de la inteligencia artificial en el medio educativo representó un cambio drástico en la forma en que se realizan trabajos y proyectos de investigación. Una herramienta tan poderosa como la IA debe ser utilizada con sabiduría y entendimiento. Considero que el primer paso para establecer un uso correcto es comprender y entender cómo es que los estudiantes utilizan la inteligencia artificial y así identificar un uso incorrecto. Es por esta razón que decidí realizar una investigación sobre este tema. Uno de los cambios que plantea la introducción de la IA en torno al campo laboral es la automatización de tareas repetitivas. De esta misma manera mejora la toma de decisiones con análisis de datos. Sin embargo, plantea desafíos como el planteamiento de empleos. Aquí estoy hablando del campo laboral. Tiene necesidades de capacitar a los trabajadores en habilidades tecnológicas. Así también un enfoque educativo. La IA facilita el aprendizaje personalizado y apoya a los docentes en la gestión de tareas. No obstante, introduce riesgos como el plagio asistido por la IA y la posible deshumanización del proceso educativo debido a la excesiva dependencia de sistemas automatizados. En el enfoque social, vean que aquí hablé en el enfoque laboral, en el educativo y aquí en el social. Es que mi proyecto aborda los tres. La IA plantea preocupaciones sobre la privacidad y seguridad y una posible dependencia tecnológica que puede debilitar habilidades humanas esenciales. Esta última idea, la cual se plantea en la hipótesis, a través de esta investigación se ha determinado que la hipótesis, vean, aquí ya voy a hablarte de la hipótesis, que es lo que yo quiero que ustedes hagan. Se ha determinado que la hipótesis que se planteó al principio no es del todo acertada, en especial tomando en cuenta que la muy reciente introducción y popularización de la IA para centros estudiantiles. Si bien que el 97% de los estudiantes admitió conocer al menos una herramienta IA y al menos un 74% de la población admitió usar la IA, en al menos un trabajo, no parece existir una relación entre el uso de la IA y el bajo rendimiento de los estudiantes, sino se parece demostrar un buen uso y un excelente aprovechamiento de estas herramientas. Aquí él está diciendo que se comprobó parcialmente la hipótesis. Si bien no es concreto afirmar que el uso de la IA provoca un déficit en el desarrollo de habilidades esenciales como la redacción o el análisis de textos, es necesario educar y concientizar sobre las consecuencias de un mal uso, no solo en el carácter moral, sino las implicaciones legales que podrían derivar de un uso incorrecto de la elaboración de trabajos. Aquí estoy dando una propuesta de solución. Y tengo mis trabajos citados. Tengo la tabla de Excel de los que me arrojaron la encuesta. Tengo el reconocimiento que le di a las personas que participaron. Fotografías del formulario que usé. Acá una pequeña evidencia de cómo apliqué y quiénes me contestaron la encuesta. Y espero le haya gustado mi investigación. Por lo tanto, mi hipótesis se comprobó parcialmente. Muchísimas gracias por la atención.